Muy buenas noches a todos los académicos que nos acompañan esta noche y muy buenas noches a todo el público en general, colegas y demás. Hoy iniciamos en la Academia Nacional de Medicina un nuevo concepto para nuestras conferencias. Nos hubiera gustado pues tenerlos a todos en el auditorio en el Colegio de Médicos, pero debido a la situación que estamos viviendo, pues no es posible. Sin embargo, eso nos da la oportunidad de explorar nuevas herramientas y esta es una de ellas, con lo cual se puede permitir que participen más activamente más personas, inclusive fuera de nuestras fronteras. Esta noche tenemos bueno, antes de presentar al expositor, quiero hacer algunas aclaraciones, sobre todo a las personas que no son académicos. Logramos, mediante un convenio con el Colegio de Médicos y Cirujanos, que las ciertas conferencias que organiza la academia se les dé un punto como actividad médica. Esto es solo para los médicos debidamente inscritos en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Para ello, ustedes recibieron un correo donde se explica el procedimiento. Voy a revisar algunas cosas brevemente. Quisiera que todos mantuvieran el micrófono apagado, silenciado, pues para que no haya distracciones. Las preguntas se harán al final de la conferencia. Los que quieran hacerlas en vivo la pueden levantar la mano y se les va a activar el micrófono para que hagan la pregunta. Los que quieran hacerlo a través del chat pueden escoger la opción del chat y enviar la pregunta directamente a mí, al doctor Baltodano. Yo soy confitrión y yo las voy a ir apuntando y voy a ir haciéndole las preguntas a nuestro expositor. A partir de este momento, solamente los académicos podrán ingresar a la conferencia. Ese fue el acuerdo con el Colegio de Médicos y Cirujanos de que quienes quieren optar por un punto por la conferencia tienen que estar presentes durante toda la misma, por lo cual se cierra ya no pueden entrar a la conferencia. Y en cualquier momento durante la conferencia se les va a pedir que levanten la mano los que solicitaron ese punto para ir levantando una lista porque nos obligan a tener la lista de participantes y la única manera de saberlo es verificando que ustedes estén presentes. No, de alguna manera, no simplemente ver ahí en la pantalla el nombre de ustedes. También queríamos que pusieran el nombre completo de ustedes en la pantalla, puesto que a veces sale el nombre del aparato que utilizan, una tableta o un teléfono, entonces uno no sabe cómo identificarlo. Así que por favor pueden renombrar quién está ahí para poder compararlo con la lista que ustedes nos enviaron a la hora de inscribirse. Bueno, esta noche tenemos el agrado de escuchar la conferencia que nos va a dar el doctor Isaías Salas como conferencia de incorporación oficial a la academia. El doctor Isaías Salas Herrera es un médico y cirujano graduado de la Universidad de Costa Rica en el año 1980 y tuvo una graduación de honor. Tiene maestrías en ciencias médicas, un PhD en farmacología clínica en Inglaterra, en la Universidad de Londres, y tiene una maestría en manejo del dolor en la Universidad de Gales. También tiene una maestría en administración de servicios de salud de la UNED y gerencia avanzada, también del INCAE. Tiene una amplia experiencia laboral, ya que desde el año 1991 hasta el año 2018, que se pensionó, fue director de la Clínica del Dolor y director del Centro Nacional de Dolor y Cuidados Paliativos.
y desde el año 1994 hasta la fecha es presidente de la Fundación Nacional Proclínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Y desde el año 1996 a la fecha es catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Tiene publicados 3 libros, tiene 30 publicaciones en revistas y desde agosto del año pasado es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Y tiene muchas participaciones en actividades, como por ejemplo, él ha sido un luchador incansable por los cuidados paliativos en la institución y logró que la Caja incluyera dentro de sus políticas sanitarias a nivel nacional el control del dolor y cuidados paliativos, lo cual venía siendo una necesidad desde hacía muchos años y es algo que quienes hemos laborado en los hospitales y hemos visto de primera mano y experimentado de primera mano el sufrimiento, el dolor, no solamente el dolor, sino la atención en momentos difíciles y al final de la vida de ciertos pacientes, eso era una necesidad terrible. Y gracias a él se ha logrado que ya eso esté incorporado dentro de los hospitales. Con el trabajo del Centro Nacional permitió que la atención integral de excelencia para el paciente, su familia, mediante la atención especializada de medicina paliativa. También ha trabajado, logró el hospital de día para los mismos, para el seguimiento de estos pacientes, su dolor, etc. La atención paliativa también en enfermería, la atención domiciliar paliativa, que es muy importante también para estos pacientes con enfermedades crónicas. En fin, el doctor Isaías Salas ha generado un gran impacto dentro de la sociedad nuestra costarricense y para la academia es un honor que él sea miembro de la misma y esta noche pues oficialmente ya con su charla se integra a la academia ya en forma, como decía anteriormente, en forma oficial. Doctor Isaías, no quiero atrasarlo. Adelante, bienvenido y muchísimas gracias por compartir este tema tan interesante con todos nosotros. No, muchas gracias a usted, doctor Aristide Baltoano, y para los demás miembros, dentro de esta doña Karen Esquivel, que ha sido muy especial en la colaboración y ayuda, y el resto de compañeros de la academia. Muchísimas gracias por esta invitación. Quiero darle también la bienvenida a todos los profesionales de la salud, amigos, compañeros, excompañeros y otra gente más que le interese este tema y que muy bienvenidos y un abrazo a la distancia para todos ellos. Vamos a empezar hablando de un tema que es sumamente importante. Cuando uno estudió medicina, era muy importante el enfoque de medicina preventiva y de hecho uno llevaba varios bloques de medicina preventiva y gran importancia era la medicina curativa. Y eso uno se desarrolló con la semiología, de cómo detectar diferentes enfermedades, cómo tratar. Eso era el gran bloque de medicina curativa. Pero luego empezamos a ver que había un bloque importantísimo de pacientes con enfermedades crónicas que usted no podía curar, pero solo tratar y paliar y mejorar la calidad de vida. En ese momento no sabíamos cómo llamarle, porque éramos apenas unos médicos muy jóvenes que estamos empezando. Hasta que luego, con el pasar del tiempo, uno dimensiona otras cosas cuando sale del país. Y eso fue lo que me sucedió cuando salí del país. Pude ver otras cosas diferentes, como fue el desarrollo de los cuidados paliativos que estaba llevando a Inglaterra en ese año, 1987, aproximadamente cuando arrancó allá. Y entonces me tocó que estar con el desarrollo de esta área que luego traspasó las fronteras de Gran Bretaña para llegar a todo el mundo entero. ¿Por qué? Porque la parte de la fase paliativa ha sido totalmente descuidada y
y no abordaban nunca. Y que ahora la población, las comunidades y la sociedad está pidiendo que es necesario un cambio y que es necesario incorporar esto dentro de las políticas sanitarias de todos los gobiernos. Bueno, vamos a empezar acá. Vamos a ver. Perdón, un segundito. Ok, vamos a ver. Algo pasó ahí. A ver. Vamos a ver. Les pido disculpas, ya vamos a solucionar esto. No puedo pasarla. Ya, ok. Pero ¿por qué no me pasa? Ok, ya ahora sí. Ya ahora sí está, perdón. Ok, entonces, empecemos primero que todo, por definir lo que es cuidado paliativo. Y esta es la definición que tiene la Organización Mundial de la Salud. Aquí uno de los aspectos importantes es que es mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero no solo los pacientes, sino también de las familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes. Estamos hablando de un cáncer, estamos hablando de una enfermedad neuropsiquiátrica, estamos hablando de una enfermedad metabólica que va deteriorando al paciente, y hoy en día tenemos la amenaza de una enfermedad metabólica importante que es la diabetes mellitus, donde hay un deterioro importante del paciente y afecta a la familia cuando el paciente muchas veces, a pesar de los tratamientos que existen, va en ese proceso de evolución negativo, y principalmente cuando se lesiona su riñón. Bueno, pero Doctor, a través perdón, de... active el video. Active el video. Ah, ok, perdón. A iniciar el video. Ok, ahí. Perfecto. Ok, perdonen. Esa fue la falta de experiencia que tengo en manejar esto. Ok, entonces, lo que yo quería decirle a ustedes es que aquí lo importante es mejorar la calidad de vida de aquellos pacientes que requieren aliviar el sufrimiento de una forma rápida mediante el control del dolor, el dolor físico y emocional y espiritual. Y el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida al paciente y la familia. Este objetivo ya desde la época de los de la época de los griegos, hablaban que era necesario dignificar la muerte. Ya de esa época se referían que era muy importante, y aquí la OMS empieza a definir cuidado paliativo cuando le tocó este tema, como un proceso en el cual es la parte en la cual no podemos curar, pero sí podemos mejorar la calidad de vida. Y aquí unas veces, ahora como vamos a ver, la palabra que a veces se dice, ya no podemos hacer nada, esa palabra nunca se dice. Es cuando más hay que hacer, cuando más hay que ayudar a nuestros pacientes. Ok, vamos a ver, porque seguimos otra vez con Sayermo. Vamos a ver, es que no puedo pasar, vamos a ver. Es que no puedo pasar la pantalla. A ver. Ya, ok, ahora sí. Ok, vamos a ver, aquí ¿dónde empiezan los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos uno podría decir que empiezan inclusive de la época de las cruzadas, donde los pacientes venían, eran haraposos, eran discapacitados, y donde los vecinos llegaban y le dan agua, le dan alimentación y algunas veces hasta alojamiento. Aquí tenemos, por ejemplo, a Fabiola de la Roma, que es discípula de San Jerónimo. En esa época, Fabiola deja todo su riqueza, que era una caudalada noble en esa época, deja todo su dinero y lo pone al servicio de la gente para ayudar a cuidar a esa gente.
Entonces establece este hospital que está en en esta parte que se llama Ostia, que en este momento es una zona de vacacionar muy famosa que tiene Roma. Y ahí está el primer hospital establecido en el año 400, dirigido al cuidado de pacientes. Más que todo eran pacientes que venían del Asia, del África, eran peregrinos, algunos discapacitados, que venían en muy malas condiciones y era necesario darle toda la atención, pero la atención era basada básicamente en la alimentación y al alojamiento. Así fue como comenzó poco a poco el... Ok, pero luego no solamente tenemos Roma, sino también esto se esparció a todo Europa. Y aquí tenemos que el concepto de Europa empezaron a aparecer hospicios y hospitales, pero con otro concepto, donde ya metió la mano a la parte religiosa y el principio de la caridad evangélica, de apoyar a esos pacientes, los lisiados, los peregrinos, etcétera, de nuevo, ahí era el concepto, era ayudar a alojamiento y a dar alimentación. Así fue como en 1842, la primera vez que se refiere a los cuidados de pacientes terminales fue en Lyon con el concepto de hospice. Ellos fueron los primeros que desarrollaron este tipo de concepto. Y así, por ejemplo, veamos aquí en el siglo XV, donde tenía el paciente afectados y usualmente el trabajo que hacía era alimentarlos, cuidarlos, ayudarles en las heridas o los problemas médicos que tuvieran, sin conocer absolutamente nada de medicina. Mucho era un servicio del corazón, para decirlo de otra forma, humanitario, pero sin el conocimiento médico. Y así fue como luego tenemos a la llegada de Cecily Sander, que Cecily Sander tuvo una experiencia, primero que todo, Cecily Sander fue una enfermera, se hizo en uno de los mejores centros, Nightingale School de enfermería, que queda en las orillas del río Támesis. Fue una enfermera connotada, pero cuando ella empezó a trabajar en esta área, encontró que tenía un problema importante para ejercer la enfermería porque cursaba con mucho dolor de espalda y sencillamente no podía seguir adelante y le recomendaron que no siguiera como enfermera. Entonces ella decidió estudiar trabajo social. Terminó el trabajo social, pero ella le quedó el interés de seguir con los pacientes. En las tardes llegaba a ayudar a esos pacientes que estaban en una fase avanzada de la enfermedad y con mucho sufrimiento. Y el doctor Barrett le recomendó que mejor, si ella estaba interesada en ayudar a esos pacientes, que debería estudiar medicina. Pues entonces, con 33 años, decidió solicitar el ingreso al hospital San Tomás, que queda a la parte del río Támesis, y ella pudo ingresar ahí. Estudió sus 6 años de medicina en ese hospital, y una vez graduada, ella decidió empezar a trabajar por lo que ella quería. Empezó a hacer investigación sobre la sedación paliativa para muchos pacientes, empezó a hacer investigación sobre el uso de opioides opiáceos para muchos de esos pacientes que estaban en muy malas condiciones. En todo este proceso, cuando era estudiante de medicina, conoció a un novio en esa época, se llama Don David Tasma, que era un judío polaco, cual era portador de un cáncer importante. Durante esa época ella tocó un montón de puertas para solicitar a los médicos londinenses en ese momento el apoyo y cómo ayudar a ese paciente que está en una fase avanzada de la enfermedad. Ella se sintió un poco desilusionada por ver a veces un poco cruel por parte de algunos colegas de esa época que no entendían lo que estaba ocurriendo, y lo que hacía es el paciente pues no le tomaba la importancia del caso y mucho menos ofrecerle ningún tipo de analgésico. Este punto a ella la marcó mucho para tomar la decisión de comenzar a trabajar fuertemente en una área que ahora
de gran importancia, que es la medicina paliativa. Es que ahí fue donde ella tomó la decisión que era necesario desarrollar el aspecto de control de dolor y cuidado paliativo como un derecho importante de todos estos pacientes a tener una buena calidad de vida durante los últimos años de la vida, durante el proceso de la enfermedad y durante los últimos años de la vida. Y así tenemos a Cecily Sande, que es la pionera de los cuidados paliativos. Como ven, los cuidados paliativos se hizo desde la época de las cruzadas, pero inicialmente fue de cariño, de amor que le ofrecían las personas de las casas donde ellos pasaban, pero no había un fondo científico. En Cecily Sande le dio el fondo científico al manejo de la medicina paliativa con un enfoque diferente y con un enfoque científico donde se requería no solamente conocer la semiología para tratar cada una de las enfermedades, sino también conocer los medicamentos que había que dar y con un enfoque también al paciente y a la familia, manejando lo que ella en ese momento señaló, la necesidad del dolor total, para que el paciente pudiera llegar en un proceso final en paz, pero no solo en paz, sino con dignidad. Ok, ella basó el dolor total en estos 4 aspectos. En el aspecto del soporte espiritual, del soporte social, del soporte emocional y el soporte físico. Estos fueron aspectos importantísimos en la filosofía que desarrolló y ella le llamó a ese momento el dolor total. Ok, vean ustedes el modelo que en esa época se manejaba. Era un modelo en que el paciente estaba en una fase avanzada de la enfermedad y que muchos lo vivimos. Entonces se manejaba, se intentaba curar cuando el paciente lo que requería era otra cosa. Lo que requería era le controlara la violencia de la enfermedad. Lo que quería es que mejorara la comunicación, que le explicara lo que estaba ocurriendo. La familia también estaba deseosa que le explicara eso, porque los profesionales que cuidaban al paciente en esa época no estaban capacitados para hacerlo y eso lo hacían mal. Entonces vean el modelo tradicional donde potencialmente era curativo y un tanto agresivo para un paciente en que lo que requería era control de los síntomas, mejora el dolor, mejore su calidad de vida. Este es el modelo que Cecily Sande propone, que es, vean ustedes, inicialmente se hacen los estudios previos, el momento que se hace el diagnóstico, llámese un cáncer, en ese momento empiezan los cuidados paliativos y cada vez va creciendo hasta el final. Y la fase curativa cada vez va disminuyendo. Esto estamos hablando para casos de una enfermedad, digamos cáncer, en la cual existe un proceso que no se puede curar, sino hay que paliarlo. Y vean ustedes que se lleva hasta las últimas horas de la vida, cuando el paciente ya llega a la muerte, y inclusive se continúa con el duelo que inicialmente eran 6 meses y ahora son 8 meses. De tal manera que sea un manejo integral a toda esta parte. Lógicamente esta parte del duelo estamos hablando para la familia, ¿verdad? Pero este paciente se le pudo manejar desde el inicio del diagnóstico con el control de los signos y síntomas, con control de los aspectos físicos del dolor físico, dolor emocional, el dolor espiritual y social si fuera el caso. Para darle un manejo integral a él y también la familia. Esto permite el cambio en la calidad de vida y la respuesta. Y esto fue lo que comenzamos a hacer también en nuestro país, que ahora lo vamos a ver. Pero este concepto es el que priva en este momento en todas las latitudes del planeta. Por lo menos ese es el modelo que siempre se quiere que se tenga. Bueno, la Organización Mundial de Salud consideró que esto es un aspecto muy importante que debe ser integrado en los sistemas de salud de todos los gobiernos en el mundo. Para eso señaló 4 aspectos importantes. Tener una política global, una política incluida
dentro del sistema de salud donde esto sea un aspecto importante dentro de la política sanitaria. Tener los recursos humanos y una infraestructura adecuada para ayudar a atender a esos pacientes, dígase a nivel primario, que es como vamos a ver, es lo más importante. Y luego un nivel secundario, el terciario, en aquellos casos en que a nivel primario no se pueden solucionar los problemas. Pero algo importante es el acceso a opioides o opiáceos. Y esto es un asunto que está débil todavía en nuestro país, en el mundo entero, donde hay una debilidad importante, especialmente en los países del África y en algunos países del Asia también. La implementación de modelos y servicios eficaces donde se cuente siempre con la participación de la comunidad, importantísimo siempre tenerlo como presente. Ve acá, aquí tenemos un manifiesto de ese derecho humano, y esta fue la Carta de Praga, donde se habla, esta es la estrategia de cuidado paliativo, donde se habla que es imperativo que los gobiernos ayuden a reducir el sufrimiento y a reconocer los cuidados paliativos como un derecho humano. Yo creo que esos son de los aspectos importantísimos de tomar en cuenta de que los cuidados paliativos no es algo que se debe dar opcionalmente, no, es que debe formar parte de los gobiernos, debe formar parte de las políticas sanitarias para que le demos una buena calidad de vida a nuestros pacientes o a quien lo requiere. Vean ustedes todas las enfermedades que requieren cuidado paliativo en estos momentos. Bueno, para nuestro país, enfermedades cardiovasculares, que son las que están afectándonos más. El cáncer, el SIDA, que gracias a Dios está bastante mejor controlado ahora. Pero tenemos la diabetes, tenemos la enfermedad renal que también nos está afectando mucho. Y ahí tenemos la enfermedad neurodegenerativas, enfermedad de Parkinson, Alzheimer, las enfermedades inmunológicas, y la tuberculosis mismo que generan, como lo vamos a ver, mucho sufrimiento. El cáncer también, que realmente impacta mucho en nuestros pacientes y lógicamente, y en las familias. Esto a nivel de adultos. Creo que aquí por acá también traje a nivel de niños también, donde realmente es una población que también se afecta y sufre mucho los niños y lógicamente la familia. Si voy un poco rápido me dicen. Vean ustedes, América Latina tiene un cambio importante también en relación con las enfermedades crónicas, donde Europa se llevó 2 siglos y esto lo pudo hacer básicamente en 40 años América Latina, donde vemos en el 2010 una gran presencia de enfermedades no transmisibles contra menos un 18% de enfermedades transmisibles, donde las enfermedades no transmisibles son ese grupo de población importantísimo. Y si usted ve en nuestras agendas ya a nivel de Costa Rica, es lo que está llenando las agendas y lo que está abrumando las agendas por la cantidad de pacientes que están afectados y que requieren ser paliados adecuadamente y saberlo paliar. Y no solamente, insisto, no solamente el paciente, sino la familia, y requieren ese soporte del manejo del dolor total. Vean ustedes la necesidad de cuidado paliativo. Tenemos acá enfermedades cardiovasculares y básicamente aquí la insuficiencia cardíaca, paciente con infarto de miocardio, le sigue el cáncer y enfermedades crónicas, principalmente a nivel pulmonar, el SIDA y la diabetes, que es una enfermedad que está impactando en forma importante la población a nivel mundial. Esas cifras son cifras a nivel mundial, pero que también nosotros la tenemos, como vamos a ver ahorita. Vean ustedes que a nivel mundial tenemos que el cáncer es un tercio de necesidad de cuidado paliativo y el resto, el 33%, enfermedades crónicas progresivas y avanzadas que requieren los cuidados paliativos. Me refiero, estas son enfermedades crónicas progresivas irreversibles ya, pero que es necesario poner toda la atención. Aquí en esa parte, para los colegas que me están escuchando, vean la cantidad de trabajo que se requiere. Yo siempre le decía a los estudiantes,
de posgrado que no se rieran, que ellos tenían muchísimo trabajo. Todos estos pacientes requieren del conocimiento, del empeño, del acceso para ayudarle a mejorar la calidad de vida. Y porque la población, como yo decía hace un rato, este es el grupo más grande. Si usted ve las agendas, ese es el grupo más grande y con mayor necesidad de que se le ayude en forma integral. Un poco nada más rápidamente, muy rápidamente. Vean ustedes la evolución del cáncer. Es un cuadro súbito y de corto tiempo, muy corto tiempo. Diferente a la enfermedad donde hay un órgano comprometido, digamos, corazón, el paciente recae, entra en una insuficiencia cardíaca, hay que internar al paciente, sale adelante, hay que volver a internar y lógicamente hasta que llegue a su parte final. Eso es un proceso de mejora y de deterioro y el paciente vuelve a mejorar y vuelve a caer en ese proceso. Este es el comportamiento del paciente frágil. Estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa donde el paciente poco a poco se va deteriorando hasta llegar a su parte final. Pero vean ustedes, esto es importante conocerlo porque esto nos prepara para planificar. Lógicamente aquí esto hay que correr. El paciente con cáncer requiere de un servicio inmediato y rápido para mejorar la atención de él porque la enfermedad a veces es muy violenta, muy rápido. En insuficiencia cardíaca es más lento, pero igual hay que darle los mismos principios del manejo de dolor total, e igual con el paciente frágil. Nada más que para efecto de planificación hay que ver cómo se comporta una y otra. Ok, entonces eso es cuáles son las brechas, todo esto es a nivel mundial. Y uno dice, ¿cuáles son las brechas que a nivel mundial para cumplir, para que esta última etapa, que es sumamente importante, se lleve a cabo y se vea con calidad? ¿Cuáles son las brechas que sí? El 86% de las personas que necesitan cuidado paliativo no la reciben. Entonces, lo que a veces reciben es medicina curativa y es un error. Ahora, el 83% de la población mundial no tiene acceso a fármacos que controlan el dolor. Ese es otro gran error. Usted sabe que hay en juego aquí muchos intereses, los intereses de vender, los intereses de comprar, etcétera, y muchos países no tienen la capacidad económica para comprar estos medicamentos. Entonces, por ejemplo, me tocó que ir a un país de Centroamérica a visitar a uno de los pacientes, un grupo de pacientes con cáncer, y me di cuenta como un paciente con un dolor severo, donde era no solamente dolor nociceptivo, sino también neuropático, manejado con acetamina con codeína porque no tenían otro medicamento más. Ahí es desinterés del gobierno para incorporar esto, los cuidados paliativos, desinterés de los dirigentes por tener los medicamentos necesarios para ayudar a esta población afectada. Veamos este otro. 98% de los niños que necesitan cuidado paliativo viven en países de ingreso medio y bajo. Este es un problema importante y eso básicamente estamos hablando del Asia y algunos países del África, perdón, y algunos países del Asia. Ok, entonces la accesibilidad de opioides, vean ustedes un poco sobre la accesibilidad de opioides. El 10% de los más pobres solo consumen 48 miligramos de morfina. En cambio, ustedes ponen, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá, consumen 112,000 miligramos de morfina. Véanlo ustedes, como ahí dice, ahí existe la gran brecha, el grave abismo entre los países ricos y pobres. Y esto es un asunto preocupante porque esto es lo que habla de quien tiene dinero, pues sufre menos, la pasa menos difícil que el que no tiene dinero. Y eso no puede ser posible porque necesitamos dar siempre la equidad necesaria. Pero eso es esa es la realidad que está ocurriendo. Vean un poco del consumo de opioides. Si ustedes ven a nivel de, vamos a ver, a nivel de Canadá y Estados Unidos, Costa Rica ahorita anda con un 10 miligramos por cápita, pero todavía está abajo, hay que mejorar todavía esta parte. Aquí hay que hacer un esfuerzo y ahorita vamos a hablar de Costa Rica para hacer que tengamos los analgésicos, opioides, opiáceos a nivel de la atención primaria, que es donde hay que reforzar ahí y que nuestros directores y las personas encargadas de eso soliciten los medicamentos y permitir que
que nuestros pacientes tengan una buena adherencia a estos medicamentos que muchas veces por temores o por una cuestión de fantasías o mitos no se aplican los medicamentos adecuadamente. Todavía tenemos algunos de estos problemas a nivel de zonas rurales. Bueno, pero eso es lo que tenemos. Vamos a ver. Aquí la OMS está definiendo que es necesario. ¿Quiénes son los responsables de la cuidado paliativo? Bueno, la comunidad es importantísimo. Hay que desarrollar líderes que colaboren y ayuden, voluntarios, importante como lo tiene, por ejemplo, la India lo tiene muy bien conformado en esta parte. Luego tenemos profesionales de la salud, donde tenemos la enfermera, psicólogo, trabajo social y otro grupo más, profesionales que tal vez se me han quedado ahí. Y lógicamente ahorita estamos hablando de especialistas en medicina paliativa, esto a nivel mundial. Para suerte, Costa Rica yo creo que es el único país que tiene la especialidad incorporada en medicina paliativa. Y esto es un interés importante porque no podemos desarrollar un país si no tenemos los trabajadores de la salud capacitados para mejorar la atención de esos pacientes. Ok, aquí este tema, trae el tema del sufrimiento COVID-19 que ayer con el doctor Aristides, antes de exponerle esta charla, hicimos un intercambio del tema y a mí me pareció que lo del sufrimiento y COVID era muy importante y yo quiero dejarlo para último. Quiero seguir con Costa Rica y estos temas usted me disculpa, vuelvo atrás, voy a terminar con Costa Rica y pues me vuelve atrás porque eso es algo que nos preocupa, el manejo paliativo que se le está dando a estos pacientes. Bueno, la Organización Mundial de la Salud señaló en una de las últimas resoluciones que era necesario separar lo que era el dolor del sufrimiento y que el sufrimiento es lo que realmente era lo importante. Porque el sufrimiento, como lo vamos a ver, abarca varios aspectos, el físico, el psicológico, el social y espiritual. Y es necesario ese enfoque y no hablar del manejo del dolor como tal, sino el manejo del sufrimiento. Y aquí vamos a poner nada más, porque esto lo tomé, ahí es un poco grande. Aquí estamos hablando de que más produce mucho sufrimiento son en las enfermedades en las cuales se compromete, hay fiebre y sangrado, como el caso de la ébola, ¿verdad? Y algunos otros casos también. También tuberculosis está metido en eso, el VIH también, las neoplasias son otras, y todos los cuadros oncohematológicos, demencia es otra enfermedad que usualmente produce mucho sufrimiento, la enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central y enfermedades cardiovasculares. Vean ustedes todo el grupo de enfermedades que generan mucho sufrimiento, porque el sufrimiento, como decía hace un rato, tiene un contexto más allá del dolor físico. Bueno, este es Costa Rica. Vean ustedes, Costa Rica en 1960, donde los pacientes de 65 años eran poquitos. Vea cómo iba cambiando en el 2008 y ya vea lo que va a pasar en 2060, donde ahí la mayoría de la población va a ser una población longeva y eso significa que los servicios de salud realmente hay que poner atención en esa parte. Al comienzo vean ustedes que la gran base era pacientes de 20 a 44 años, ¿verdad? Y básicamente 20 años, pero aquí el cambio importante, ya tenemos el cambio aquí importante. Si ahorita tenemos creo que aproximadamente 1.300, 1.600, 1.600.000, perdón, de pacientes para arriba de 65 años. Y eso está impactando también en los servicios de salud porque las complicaciones de esos pacientes se requiere tecnología mucho más avanzada y personal preparado para ayudar a sacarlos adelante y mejorar su calidad de vida. Bueno, esta es la esperanza de vida al nacer. Hace poquito lo anunciaron que para los hombres están 77 años, para las mujeres andan 3 a 5 años más que el hombre. Y eso hace que lógicamente nos comportemos como un país desarrollado cuando realmente no tenemos tantos recursos como los países desarrollados. Bueno, esa es la tasa de natalidad que ha venido cayendo, pero la mortalidad se ha mantenido bastante.
y eso hace que nos vayamos haciendo una población cada vez más vieja. Ok, estos son datos del doctor Ortiz que me gustó mucho. Vea que está el 2005, 2030, donde, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, tenemos un 23%. Aquí va a estar parecido en el 2030. Pero, por ejemplo, enfermedades crónicas progresivas, perdón. Aquí, ok. Enfermedades crónicas progresivas, aquí hay un 26%, aquí hay un 27%. Esto va a ser, como yo le decía, lo que va a acaparar o lo que ya acapara las agendas de todos los centros de salud. Y esto es algo que realmente nos impacta la prestación de servicio de salud porque hay que manejarlo adecuadamente, si no los hospitales viven llenos constantemente. Y hay que enseñar muy bien al médico general para que sepa manejarlo a nivel, a nivel primario, que ahí creo que es la base de nuestro sistema de salud donde hay que abrir y fortalecerlo. Bueno, esto era para contarle un poco por qué esta era la justificación para desarrollar los cuidados paliativos en nuestro país, donde eso estamos hablando allá en 1986, cuando era un joven médico. Realmente encontré es una gran debilidad porque también tuve una experiencia con una familiar donde padeció un cáncer de mama y cada vez que llegaba donde el especialista, pues lógicamente era como se sentía insultado porque cada vez que le pedía medicamentos decía, otra vez vienen a esta gente y lógicamente la paciente de momento se presentaba porque el dolor persistía y no había una respuesta. Entonces el especialista, en lugar de decirle, no, mire, yo no sé cómo manejarla, mejor la referimos allá. Bueno, y que no había nadie en esa época cómo hacerlo. Pero era la parte de frustración. Y me tocó verlo en Inglaterra cuando estaban haciendo y cómo hacerlo. Y yo dije, ve, esto es lo que Costa Rica necesita. Y realmente me pareció que fue algo muy importante. Yo fui a hacer un doctorado en farmacología clínica, pero la parte final me tocó manejar y ver todo el manejo de opiáceos y opioides que estos pacientes requieren. Y entonces aprovechó para ver cómo integrarlo. Y me tocó que empezar en el Hospital Calderón Guardia cuando estaba el doctor Luis Paulino Hernández Castañeda, a nivel de la área de ginecología, donde teníamos unos casos terribles de cáncer de cervix, un cáncer de endometrio, cáncer de ovario, donde realmente esos pacientes los mandaban casi como el cementerio, como ellos le llamaban, realmente donde no se le daba nada, realmente se olvidaba la parte del dolor y esto era un tanto cruel. Comenzamos poco a poco a generar un cambio. Cuando este cambio comenzó a verse en 2 o 3 meses, el señor director se dio cuenta de que era necesidad de que este cambio lo comenzáramos a ayudar. Y me apoyó para que comenzáramos de ahí y a abrir un camino. Entonces, lo primero que empecé fue con la parte educativa, educando a los profesionales de la salud y básicamente a las enfermeras. Y luego los médicos para poder cambiar el concepto de calidad de vida y el manejo del dolor total. Y así fue como empezamos allá en 1991. Luego, ahí nomás se montó el programa de educación continua porque era necesario abrirlo y el programa de visita domiciliaria manejado por el doctor Miguel Rocha en ese momento. Poquito a poco también empezamos con la red de apoyo para que la mayoría está en el primer nivel, para fortalecer la atención del control de dolor, cuidado paliativo, porque no solamente era manejarlo en Calderón Guardia, sino en todo el país. El interés era fortalecer todo el país. Y entonces ahorita van a ver que se ha ido formando una red muy importante que se ha venido fortaleciendo ahora con el Centro Nacional y con la directora, la doctora Catalina, que es la que está ahora a cargo de este trabajo que es muy importante y que queremos que siempre se mantenga. Pero aquí hay una parte que yo quiero señalar. Esto no hubiera sido posible si no ha sido a la Fundación Proclínica del Dolor Cuidado Paliativo, que en 1994 entró con nosotros a ayudarnos, a apoyarnos para que fuera eso posible. Y entonces muchos de ellos realmente nos ayudaron en la parte de organización, que era muy importante, y algunos nos dedicamos a la parte técnica. Y así fue como fue creciendo.
Pero paralelamente también, vean ustedes que ya en 1999, con la ayuda de la misma fundación y de otras personas que están trabajando al lado de nosotros, la Junta Directiva transforma la Clínica del Dolor en un centro nacional que iba a encargarse de todas las políticas y atención en la parte de dolor, ¿cómo se llama? De control de dolor y cuidado paliativo a nivel del adulto. Entonces, en ese momento pensé que era necesario ir creando la especialidad porque no podíamos crecer si no teníamos especialistas. Entonces fue donde me comencé a trabajar en esa parte y algunos colegas que me ayudaron también a desarrollar los diferentes temas. Y así fue como el 2009 el CONESUB nos aprobó, el CONADE, más bien, el CONADE nos aprobó la especialidad que luego fue fue presentada al Colegio de Médicos y también tuvimos el visto bueno y ahí empezó la especialidad de medicina paliativa. Tenemos en este momento, bueno, o sea, tienen en este momento unos 18 o 20 profesionales en esta área y el pregrado también que empezó a abrirse en escuela de medicina. Eso básicamente es como una evolución en el tiempo de lo que iba ocurriendo hasta el año 2018 que estuve trabajando allá. Vean ustedes que el modelo que manejamos es el mismo. Es un modelo que al momento mismo que se hace el diagnóstico, empezamos con el cuidado paliativo, continuamos incluyendo los últimos días de la vida, hasta aquí, hasta la muerte, y está la fase de duelo, que hay un grupo de personas especialistas en esta área, en donde no solamente se dedica a manejar el duelo a los 6 meses, sino hasta los 8 meses. Entonces, la población meta aquí es el dolor por cáncer, básicamente, pero tenemos otra población meta que son enfermedades crónicas progresivas muy importantes, que estamos hablando de una enfermedad de Parkinson en fase 3 o fase 4, una enfermedad metabólica, en este caso la diabetes mellitus, donde hay pacientes sufriendo por una insuficiencia renal o una neuropatía, una polineuropatía motora sensitiva que realmente genera un sufrimiento terrible, que a esos pacientes hay que ayudarles para mejorar la calidad de vida. Y luego tenemos el dolor de difícil control, que también es un paciente que está sufriendo muchísimo, a la cual se le ha venido ayudando de forma importante a todos esos pacientes. Bueno, entonces esta es la organización que se ha ido desarrollando. El primer nivel, importantísimo, cuando el primer nivel no puede solucionarlo, sube el tercer nivel para llevar a cabo la solución de algún problema en la cual no se ha podido hacerlo en el primer nivel. Entonces, eso tiene que hacer. Y este primer nivel debe solucionarse con la participación también de la comunidad para que realmente se fortalezca y mejoremos la calidad de vida de esos pacientes. Estas son algunas de las áreas de cobertura, por ejemplo, que se ha venido desarrollando, la consulta externa, la atención intrahospitalaria, el hospital de día que viene que entre tantas cosas que viene es a solucionar los problemas que se tienen a nivel de la visita domiciliar. O sea, un paciente que está descompensado, que requiere atención, el hospital de día inmediatamente lo soluciona. Y esa es la forma, lógicamente, que se hacía antes de tener el COVID-19, pero eso es básicamente el objetivo fundamental ahí. Luego tenemos los procedimientos invasivos que empezamos a hacerlo desde esa época, 1994, más que todo para pacientes, para los procesos paliativos que el paciente así lo requiera. Y el soporte psicosocial necesario para ayudar a esos pacientes a darle la mejor calidad de vida, lógicamente, y el manejo de duelo que el grupo de profesionales especializados viven trabajando eso. Pero no hemos olvidado el programa de educación continua, como ustedes vieron, casi desde el inicio que empezamos con esto. Empezamos con el programa de educación continua, porque si no capacitamos al voluntariado, si no capacitamos a la familia, si no capacitamos a los otros profesionales de la salud, no salimos adelante nunca con eso. Paralelamente se estableció el programa de posgrado, de grado y de posgrado, que ahorita se ha continuado. Y en este momento está la telemedicina, que está con unos equipos de más avanzada, y en este momento está trabajando fuertemente el Centro Nacional en esa parte. Bueno, esta es la red de apoyo, que fue el último dato que me envió la doctora Catalina.
Saint-Hilaire. Y realmente está concentrado en San José porque es donde está la mayor cantidad de población, pero también hay una serie de áreas alejadas en la cual se le da el soporte necesario a esos pacientes que sufren y que requieren de la atención necesaria para que tengan una buena calidad de vida. Bueno, aquí está el programa de pregrado y posgrado y la atención, el programa de educación continua que se le da a los profesionales de salud, que usualmente antes lo que hacíamos es cada mes nos estamos reuniendo con toda la red y usualmente teníamos diferentes temas para ir mejorando cada día más y conocer cómo atender a esos pacientes adecuadamente. Esto es algo que nos llevó, fue una idea que había traído y después la licenciada Edith López y el doctor Albert Murillo me ayudó y se pasó a nivel de la Asamblea Legislativa. Eso fue el instructivo beneficios para los responsables de los pacientes en fase terminal y eso fue un gran logro porque a la Organización Mundial de la Salud le ha gustado muchísimo. Ya ustedes no me voy a referir a eso, pero ustedes conocen que es una licencia que se está dando a aquellas personas que cuidan a los pacientes en fase terminal. Y esto ha sido algo importantísimo y un gran logro, solamente un país como esto, que realmente tiene muy claro lo que es la seguridad social. Esto está presente y se ha ido mejorando. Se ha ido mejorando y para tratar de que los familiares y los amigos que estén cuidando a un paciente en fase terminal pueden estar con ellos y no se ausenten y para que el paciente no fallezca solo. Ok, este es el Centro Nacional de Dolor Cuidado Paliativo que nos llevó más de 3 décadas para hacerlo. Siempre había un montón de obstáculos y un montón de dificultades terribles. Finalmente se pudo lograr, costó más o menos en esa época 9 millones y resto de dólares. Pero realmente, como decía una viceministra de Salud, realmente es un hospital, no solamente la infraestructura, sino la atención que se daba o que se da es de primera calidad, igual que un hospital en ese momento, porque supongo que ahora son las cosas diferentes, como estar en Miami. Pero realmente la atención ha sido de primera calidad y creo que eso fue el inicio, igual que tú, Cecil y Sander, para arrancar y que la atención de dolor y cuidado paliativo sea muy fuerte a nivel a lo largo y ancho del país. Y así fue parte de ese trabajo que se hizo, que fue muy, muy tedioso porque tuvimos un montón de gente que nos metieron la zancadilla fuertemente, pero fuimos perseverantes hasta que por fin se pudo lograr de que esto quedara para otras generaciones y que más profesionales de la salud se pudieran formar y atender ahí, ¿verdad? Atender en el sentido, lo digo en el sentido de que se formaran, ¿verdad? Y también la posibilidad de poder manejar pacientes complejos que requerían una atención más especializada, pues en esos momentos se está haciendo. Aquí hay algunas cosas que yo quería compartir con usted muy rápidamente. Aquí esto es algo que un logro que tuvo Costa Rica. Esto fue publicado por la doctora Pastrana, en donde Costa Rica está en desarrollo cuidado paliativo, está en primer lugar. Esta es otra publicación que fue dada por la revista The Economist Intelligence Unit en 2015, donde Costa Rica se destaca por una posición privilegiada, perdón por el error ahí, privilegiada en el mundo. Van a ver ustedes ahí donde Costa Rica está, la capacidad de entrega de cuidado paliativo, realmente que uno realmente se impresiona aquí en ese momento. Aquí es a nivel de Latinoamérica, donde Costa Rica está Estados Unidos, Canadá, Chile y Costa Rica, como uno de los países que realmente donde es el lugar adecuado para llegar a morir. Aquí la disponibilidad de analgésicos opioides, donde está Costa Rica incluida esa parte. Creo que todavía nos falta muchísimo. Yo creo que aquí se ha hecho un cuadro básico solo para la parte paliativa. Lo que hay que trabajar fuerte con el primer nivel para que los médicos
propongan los analgésicos opioides que requieren sus pacientes y que los medicamentos estén lo más rápido posible ahí, para que tengan estos medicamentos y que se les pueda ayudar de forma muy rápida y expedita. Vean ustedes ahí Costa Rica jugando con las grandes ligas, metido con los países más desarrollados, y ahí estaba metido en esta área. ¿Verdad? Y eso pues nos puso nos dio mucha alegría y hay que mantenerlo siempre. No podemos caer en ningún momento porque si no, ¿quién sufre es la población? Bueno, esto es lo mismo. Vean ustedes, nos ponen realmente en un nivel ya 4A, 4B. Costa Rica, Chile, Uruguay la ponen en primer lugar en el desarrollo que hemos tenido en medicina paliativa. Ahí pone a Costa Rica como los países más desarrollados de Latinoamérica en cuidado paliativo. Para todo esto hemos tenido una serie de reconocimientos que nos hicieron el favor de darnos desde la Defensoría de Habitantes hasta todos los premios de la Caja. Y finalmente el último fue el premio GUSI que nos dieron en Manila, Filipinas, en el 2018, donde fue un acto muy bonito que duró casi 4 días y donde tuve la oportunidad de estar con los diferentes expertos del mundo en diferentes áreas, que fue muy, muy emotivo. Bueno, muchas gracias y quiero recordar una frase que decía Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace. Y eso fue, yo diría que esto fue imposible y se parecía que no era posible. Me acuerdo en la última reunión donde ya se decía que a lo mejor el centro no se iba a hacer, estuve hasta las 9 de la noche y, y con la presidenta ejecutiva de esa época trabajamos muy fuerte para hacerles ver a la Junta Directiva que es necesario que aprobaran la construcción del Centro Nacional. Y gracias a Dios en ese momento cambiaron, votaron y se pudo hacer. Fue una lucha de muchos años, pero fue posible y uno olvida todas las otras cosas que se pusieron de por delante. Lo importante es que se pudo hacer y ahora está al servicio de toda la población costarricense. Quisiera antes de terminar volver a algo que me preocupa mucho en este momento y es el asunto de lo que está ocurriendo en nuestro país del COVID-19 en relación con el cuidado paliativo. Ayer hablamos con el doctor Steve Baltoano, que usted sabe que él ha sido un connotado especialista en medicina crítica en niños y siempre toda la experiencia y los aportes él fue muy importante cuando estuvimos hablando de eso. Yo le decía, doctor, mire, tenemos algo que no hemos tomado en cuenta. Aquí necesitamos el accionar de un experto en medicina paliativa que forme parte del grupo de que atienden estos pacientes. Estos pacientes sufren un gran deterioro de la movilidad que requieren rehabilitación y terapia física en forma inmediata cuando ingresen. Estos pacientes los primeros 48 horas pueden cursar perfectamente con cuadro de delirio. Y lógicamente la ansiedad generalizada con episodios depresivos, principalmente es el paciente que la mayoría de ellos tienen compromiso respiratorio, la disnea y los síntomas respiratorios. Este es un problema que estos pacientes tienen y que es necesario tener claro que esto, aparte de los expertos que lo hacen muy bien, que tenemos en las unidades de cuidados intensivos, necesita de la presencia en primera línea de un especialista en medicina paliativa que esté ayudando. No tengo duda de que otras personas nos estén ayudando, etcétera, pero yo creo que el especialista en medicina paliativa él está formado para mejorar la comunicación en esos casos tan difíciles. Él está formado para ayudar a esos cuadros de ansiedad y cómo manejar esos casos complejos que se tienen y que todo el tiempo lo tenemos. Problemas bioéticos que a veces se presentan.
Él es el encargado de esto. Vean ustedes otras cosas que tenemos ahí y tal vez ese tema no se toca. Pero, perdón. Aquí. El tema no se toca. El dolor físico. El dolor físico, los pacientes refieren, doctor, mire, es un dolor de cabeza, una cefalea brutal, dolor de los hombros, dolor de las caderas. No me puedo, cuando me dio eso, decía uno de los jugadores famosos y fue el capitán de Italia, eso estaba cuando se disputó allá en España, decía, no puedo ni sentar ni cepillar los dientes. El dolor es monstruoso. Y de una vez le puse que esto es un dolor nociceptivo, un dolor musculoesquelético generalizado, que es necesario, lógicamente, abordarlo adecuadamente. La otra cosa que estos pacientes, porque muchas veces estos cuadros se abren con trastornos gastrointestinales, le he puesto que este paciente posiblemente pueden cursar con una neuropatía autonómica, en muchos casos donde hay trastornos gastrointestinales con dolor visceral y diarrea acuosa, muchos de ellos. Luego tenemos el dolor somatosensorial y muchas veces es, así como muchos de ellos, a veces el comportamiento se llama con cuadro de trombosis en diferentes órganos de la economía del cuerpo. Estos pacientes, lógicamente, si hay trombosis en diferentes áreas, también la base nervorum de los nervios periféricos también se compromete. Entonces, muchos pacientes cursan con neuropatía somatosensorial, lo cual eso genera un dolor importante. Vean ustedes la otra parte, es que está el dolor emocional, la cual ya hay un grupo, creo que de psicólogos trabajando en esa parte, pero no hay que olvidar que no existe acompañamiento familiar en esos pacientes. La ausencia de la familia al lado del paciente produce una ansiedad generalizada y depresión. En las últimas horas de la vida no suele existir despedida entre la familia y el paciente. Luego está el trastorno, lógicamente hay un trastorno de estrés postraumático importantísimo en ese paciente. Tenemos la estigma y discriminación para aquellos que puedan superar la enfermedad cuando se presente. Entonces, esto es una parte, lo puse así lo puse, y esto es mi propia inspiración, pues perfectamente cualquiera quiera corregirlo, bienvenido. Luego puse la parte de dolor espiritual, que es el cuestionamiento que el paciente hace sobre la vida y un ser supremo, falta de paz, muchas veces el paciente tiene. Por ahí incluye otro aspecto que es el virus. Puse el virus del COVID-19 tiene trofismo por los nervios olfatorios y sistema gustativo. Pero aquí venía el otro problema, déjenme saber. Era señalar algo que está viviendo, yo no sé si los colegas conocen. En este momento hay una situación, no solo es Costa Rica, es a nivel mundial. Todos los pacientes con enfermedad crónica están pasándola muy mal. Muy mal porque todo el interés está distraído para el COVID-19. Entonces, ¿qué va a pasar? Como decía, del 15 al 30% de los pacientes con cáncer, esto los va a distraer y no van a ser diagnosticados. Pero también todas las enfermedades crónicas tampoco son atendidas adecuadamente, falta de medicamento y falta de atención, porque toda la atención está centrada en el manejo del COVID-19. Y esto es un problema, no solo en Costa Rica, es un problema a nivel mundial. Entonces, estos eran como algunos puntos de reflexión. Lo que yo quería señalar que para estos pacientes con enfermedades crónicas progresivas, existe un gran deterioro del dolor total, donde el paciente está sufriendo, hay dolor físico, emocional, emocional y espiritual en muchos de ellos. Y lógicamente, como todos vemos, la pobreza va a ir creciendo más y luego las poblaciones más afectadas en todo sentido, tanto por este virus como por enfermedades crónicas, está en los focos de pobreza en nuestro país y en el mundo. Bueno, hasta aquí quería llegar con esta charla. Yo agradezco toda la atención de ustedes y bueno, yo creo que va a haber un espacio para dudas o preguntas y aportes, que también nos interesa mucho que hagan todos los aportes ustedes necesarios. Buenas noches y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Salas. Abrimos las preguntas. Si alguno de los participantes quiere hacer una pregunta, active el micrófono y hace la pregunta y después, por favor, vuelva a desactivar el micrófono.
Hay una pregunta que me llegó por el chat. En realidad ya el doctor la contestó a lo largo de la conferencia. Preguntaba un participante que si los cuidados paliativos incluyen a la familia, ¿cuál es la razón por qué el cuidado paliativo empieza en la etapa terminal y no se incluye en el momento del duelo, la muerte, después de la muerte? La muerte es, y eso ya el doctor lo contestó, no sé si el doctor quiere ampliar más sobre eso. Sí, yo creo que lo que tenemos que tener todos claros, todos los profesionales de la salud, indiferentemente que sea especialista en medicina paliativa, que el cuidado paliativo o la atención paliativa empieza desde el momento del diagnóstico de una enfermedad y lo lleva hasta la fase del duelo. El duelo hay que darlo porque si no es el paciente, el familiar que no se maneja adecuadamente el duelo. En los 6 primeros meses quedan secuelas de hipertensión, quedan secuelas de estrés postraumático muy severas y a veces difíciles de borrar. Por eso ahora se le pone mucha atención al manejo del duelo, que antes eran 6 meses y ahora se ha prolongado a 8 meses. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno de los participantes quiere hacer alguna pregunta o tiene algún comentario? Por favor, puede hacerlo ahora. O levante la mano para darle la palabra. Quisiera hacer una pregunta. No sé cómo se levanta la mano, me olvidé cuál es el botón. Adelante, Osvaldo. Excelente conferencia, doctor Salas. La pregunta que Muchas gracias. surge inmediatamente es la preocupación acerca del abuso de los opioides. Y no solo hablo de la gente que tiene acceso a medicamentos y que no están ni siquiera indicados, como es el problema gravísimo de la oxicodona en Estados Unidos, sino también la sobreindicación de opioides para dolores que pueden no ser tan severos y que se usan en amplia escala. Y no estamos hablando de personas o especialistas en cuidado paliativo, sino que uno ve utilizar en amplio margen medicamentos especialmente como el tramadol y que evidentemente nos topamos con pacientes que ya se han vuelto, tienen una dependencia del fármaco. Quisiera, por favor, su comentario. Muchas gracias. Claro, no, muchas gracias a usted. Me parece una excelente pregunta. Amigos y compañeros, este es un problema terrible que tiene Estados Unidos porque, como usted acaba de señalar, alguien con un dolor importante, dolor de espalda baja, lo primero que se le manda es un opioide de acción moderada y eso, digamos, codeína, que luego se transforma en el hígado en morfina. Entonces, vemos un problema ya de farmacodependencia del paciente que usted no lo puede sacar, doctor. Este es un problema terrible que tiene Estados Unidos. Aquí teníamos algún problema de algunos extranjeros que llegaban principalmente en los puertos y algunos con complacencia de los colegas le daban la morfina en su derivado. Gracias a ahora tenemos la receta digital para tener mejor control, pero esto es un problema que tenemos a nivel de Estados Unidos. Europa no lo sé, pero Estados Unidos sí lo tenemos, como usted dijo, con la oxicodona principalmente, donde es altamente adictivo y tiene una serie de efectos indeseables que se ha visto mucho en esta población afectada. Lamentablemente, doctor, lo bueno no se toma. O sea, la gente ha distorsionado el uso de los opioides y lo tomó para otra cosa. El uso de los opioides básicamente es para ayudar al paciente con dolor por cáncer y algunas otras enfermedades muy bien adecuadamente, pero ahora lo tomaron para todo, un dolor musculoesquelético que no se debemos dar opioides, lo cogen y le dan opioides para un dolor musculoesquelético. Entonces, aún para el dolor neuropático le dan opioides y tenemos opioides exclusivamente para el dolor neuropático, pues la indicación que se da es una indicación muy inadecuada y las personas que manejan a estos pacientes también lo están manejando de forma inadecuada. Y esto ha habido un abuso que ha deteriorado lógicamente la buena intención de que ellos lleguen directamente a la población afectada, la cual la mayoría son pacientes con cáncer o con otras enfermedades que requieren, por ejemplo, esclerosis múltiple. Es un paciente que sufre mucho y que requiere un buen manejo de tipo de dolor neuropático y que lamentablemente no se puede manejar solamente con opioácidos leves, sino hay que ponerle analgésico adecuado. Esa población sí se requiere, pero hay otros que lo que quiere es que le ayude a su farmacodependencia y eso es lo malo, eso es la parte negativa de todo esto. Catalina Santilera levantó la mano. Adelante, Catalina. Okay.
Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo le va? Muy bien, jefe. Qué gusto escucharlo. Muchas gracias. Nos hacía mucha falta. Sí, Muchas gracias. felicitarlo por su excelente presentación. Como Muchas gracias, siempre, doctora. es un gusto escucharlo. Agradecerle una vez más por su visión, por ser un visionario, por ser un luchador y venir a ser el pionero de los cuidados paliativos en el país. Un gusto para mí haber trabajado estos 18 años con usted. Vi su tenacidad, su esfuerzo, lo que sufrió también para heredarnos lo que tenemos ahora y hacer público nuestro compromiso de mantenerlo y bueno, y seguir hacia adelante, mejorarlo. Acá en la charla también vi al doctor Carvajal conectado. Hace un ratito estuvo el doctor Ferrandino también. Y como le digo, nuestro compromiso público de nosotros como centro y de nosotros como red, de continuar con este esfuerzo que usted hizo. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a usted, doctora, por sus palabras. Yo soy el que estoy agradecido de saber de que usted tomó la bandera, el estandarte para continuar con eso y agradecerle también al resto de compañeros, al doctor Ferrandino, al doctor, bueno, perdón, se me fue ahorita el nombre, y todos los compañeros del Centro Nacional que han sido tan especiales en continuar estos conocimientos y dar la ayuda que la población lo que requiere. Yo sé que ustedes lo van a hacer igual o mejor que yo, porque están con toda la energía de la juventud y eso es lo que el país requiere de ustedes. Un abrazo para todos y muchas gracias, más bien. Un abrazo, jefe. ¿Alguna otra persona, algún otro participante que quiere hacer algún comentario o hacerle alguna pregunta al doctor Salas? Doctor Baltoano, si se puede. Sí, claro, con mucho gusto, adelante. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su charla y yo también me uno a las felicitaciones. Yo soy un pediatra y también, digamos, recibimos toda, digamos, su trabajo también se refleja en el Hospital de Niños. Nosotros tenemos un grupo de colegas a los cuales tenemos muy presentes, ¿verdad? Desde el punto de vista de cuidado paliativo. Entonces, primero felicitarlo. Quería, digamos, preguntarle en su experiencia, por ejemplo, en los niños, porque usted habla del manejo del dolor, de la parte espiritual, de la parte emocional, pero muchos de estos niños creo yo que es más la parte emocional o espiritual cuando son cierto tipo de enfermedades más que el dolor. Entonces, no sé, quería si quiere hacer algún comentario al respecto de su experiencia con niños. Doctor, yo tengo que ser muy honesto con ustedes. En el 2002 yo manejaba, ayudaba por lo menos la parte de organización, en la parte pediátrica. Sin embargo, la Junta Directiva me pidió que la parte pediátrica, como siempre había quedado confeccionada a un pediatra, que era mejor cortar y que yo me siguiera con los adultos y el hospital de niños seguía con pediatra. Y no, pues no tuve el acceso más con ellos en esa parte la doctora, Salazar. sí, no, la que estaba antes de la doctora Quesada, La gracias. La doctora doctora Lisbeth. Lisbeth, exactamente, que la doctora Quesada es la que continúa manejando toda esta parte, pero bueno, yo hubiera por sentido común, doctor, yo para decirle que el niño lógicamente es un niño que usualmente se estresa mucho, sufre ellos porque hay mucho dolor emocional, pero también tienen dolores físicos, ¿no? Me tocó un par de veces que me llamaron para que ayudara una niña de 10 años que tenía una situación emocional importante, pero todo lo demostraba a través de un dolor que en ese momento los confundían si pensaba que era fibromialgia, un síndrome de fatiga crónica, porque inmunológicamente no le encontraban absolutamente nada. Y había unos dolores articulares del carajo, ¿verdad? Entonces andaban buscándole todo tipo de exámenes que usted se pueda imaginar para ver si había un fondo inmunológico. Y lo que tenía un fondo, digamos, de tipo emocional muy fuerte, donde había un problema de abuso, ahí bastante escondido. Pero para decirle que sí, ellos sufren y la pasan mal, principalmente aquellos que sufren, por ejemplo, enfermedades
qué tipo, digamos, que compromete la parte física, pero también la parte emocional también. Ellos pasan igual que el adulto. Y uno pensaría que tal vez a lo mejor sufren más que los adultos. Yo diría que en las proporciones podría ser bastante similares, parecido. Por tanto, así es que la propuesta de dolor integral se da para adultos y para niños. Muchas gracias. Gracias a usted, Marín, doctor, por su participación. Aquí tengo una pregunta en el chat para el doctor sobre la espiritualidad en cuidados intensivos y cómo se está abordando en Costa Rica. Eso es una buena pregunta. Doctora Santiler, si me está escuchando, quiero pedirle disculpas al doctor Carvajal, que se me fue en ese momento el nombre. Perdón. Es que no lo dije, no lo pude mencionar en ese momento. Bueno, en relación con la pregunta, bueno, esta es la parte espiritual muy pobre, doctor, porque esa parte normalmente se la damos a un religioso, no solamente católico, sino protestante de otra área, pero ha habido poca participación en esa parte. Yo quiero decirle que esa parte ha fracasado un poquito. Muchas veces son los voluntarios, son los que ayudan a mejorar en esa parte. Cosa que Canadá, si mal no recuerdo, le daba mucha importancia. Nosotros tenemos que trabajar en esa parte en unido con los diferentes grupos religiosos que pueden hacer un trabajo muy importante. Ahora, yo diría que, colegas, preguntémonos si esa parte del dolor espiritual se está llevando allá con los pacientes con el COVID-19, que esa es la parte también que me interesa y cómo se está haciendo, porque yo los conozco, pero deberíamos meterlo por ahí, hacer esa pregunta a ellos si hay algún soporte espiritual para esos pacientes. Y si alguno lo sabe, por favor, adelante, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quería contar, disculpen, quería contar Dale. que por lo menos desde el Centro Nacional de Dolor sí se hicieron algunos aportes para toda esta parte de COVID-19, para los lineamientos nacionales de final de vida. Y se hizo una presentación multidisciplinaria, interdisciplinaria, trabajo social, enfermería, psicología. Como menciona el doctor, en la parte espiritual, pues todavía estamos en pañales. Sin embargo, sí se están haciendo ya más esfuerzos para integrar esta parte dentro del manejo que tenemos. Excelente, doctora. No, eso algo que desconocía y que hecha que usted lo pudo ampliar también. Gracias por su aporte. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, no me queda más que agradecerle profundamente al doctor Isaías Salas esta conferencia muy ilustrativa y de gran beneficio para todos la comunidad, no solo los médicos, sino en general. Y quiero agradecer la presencia de los académicos y con esto pues clausuramos la sesión de esta noche. Buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.